Live meeting. Ahí. Bienvenidos a todos. Pasen a sentarse, tomen su mejor asiento. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos. Si quieren traer algo de tomar, algo de comer. Mientras esperamos unos minutitos a que entren un poquito más personas. Sigan sumándose, excelente. En algún momento, si alguno quiere hablar o algo, nos avisa para desbloquearle el tema Levanta del la mute. manito. Tenemos así porque nos ha pasado en el pasado que la gente empieza a hablar y se confunde un poco. Entonces, por ahora están todos en mute, pero si después alguno quiere hacer una consulta o algo, nos avisa ahí por el chat y nosotros le sacamos el mute sin ningún problema. Exactamente. Pueden habilitar sus cámaras. Voy a hacer un cambio de audio porque en cualquier momento va a quedar sin batería acá. Bueno. Sí, yo hice lo mismo. Qué buena. Tenemos bien variado el público y me encanta. Algunos rostros conocidos. Sí. Nombres conocidos. Genial, desde México, wow. Súper, súper, súper. Qué gusto, somos famosos. Quizás nosotros no tanto, pero nuestro speaker seguro. Seguro lo conocen. Sí. Bueno, sabemos que se conectaron por él. Así que nosotros solamente somos sus hosts de la noche. Bueno, como bien decía Diego, y voy a repetir, si alguien quiere hacer preguntas, les invitamos a que lo hagan a través del micrófono. Para eso nos levantan la manito y se les habilita el micrófono para que pueda hacer su pregunta. El que quiera prender su cámara puede prender su cámara, ningún problema. Y así vamos a ir, para que sea un poco más también interactivo. Así que aprovechen de sacarse las dudas hoy, esa es la idea, porque hoy tenemos que hablar seriamente de ransomware, para que no se asusten. Aunque sí, hay que asustarse, porque Latinoamérica está siendo sumamente atacada. Sobre todo si Celia te dice que tenemos que hablar. Sí. Viste que lo dijo ella, no lo dijimos ninguno de nosotros. Sí, por eso nosotros acá estamos en silencio. Pero sí, hay que hablar de cosas serias. Ahí Robert está levantando la mano. Ya no. ¿Viste? Ya no, donde ya bajó la Celia manito. Estaba probando a ver si andaba la manito. Muy bien. Estaba probando. Perfecto. Yo creo que podremos empezar. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Muchas gracias a mis colíderes aquí presentes, a Cristian Soto y a Diego Cabay, con quienes tengo el agrado de hacer este grupo y estos eventos. Y por supuesto a nuestro gran invitado Valdemar Pera, que ni siquiera necesita introducción, que hoy nos va a iluminar un poco acerca de cómo las aplicaciones de VMware nos ayudan a protegernos de ransomware. Así que espero que vengan con preguntas, que levanten la manito para pasarle el micrófono. Los que son más tímidos pueden hacer las preguntas por el chat y vamos a ir leyendo también. Es válido, todo es válido, hay que ser inclusivo en todo tipo de personalidades. Así que bueno, Valdemar, el escenario es todo tuyo. Dame un segundo, Celia, para la gente que recién se conecta o en la nueva, vimos que es una comunidad, recordarles un poco eso, no le vamos a tratar de vender nada, no es un tema comercial, es una comunidad de usuarios para usuarios donde conversamos de tecnología, de temas de VMware o tecnologías que complementan a soluciones de VMware, en este caso vamos a hablar de una de VMware.
pero siéntanse libres de comunicarse con nosotros, entre ustedes. La página de bimac.com tiene un foro donde se pueden registrar. También tenemos un Slack, tenemos distintas formas de comunicarse. La idea es que entre los usuarios podamos conversar de estos temas y resolverlos, ¿no? Entonces, eso es más que nada, que recordarles que está una comunidad y no un tema comercial que les estamos tratando de vender algo. Exactamente. Ya sea en esta cita o posteriormente también la idea de crecer como comunidades que se apoyen entre todos, y si tienen dudas técnicas, no necesariamente del tema que nos va a presentar hoy Valdemar, sino que cualquier otra duda técnica, les podamos, insisto, como comunidad ir resolviéndola, y que cada uno del grupo pueda ir avanzando dentro de sus propios proyectos personales o laborales. Así que muy bienvenidos a esta sesión, y también a que se sumen, como decía Diego, al grupo y se registren en la comunidad. Exactamente. Así que, don Valdemar, ahora sí, todo suyo el escenario. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches para los que están en vivo. Buenos días para los que vean. Hoy vaya a saber sin qué horario de la madrugada, también puede haber gente aburrida que se le ocurre mirar esto grabado, pero o alguno que venga en vivo, corrido de zona horaria. Entonces, bueno, lo que voy a tratar de hacer hoy es un poco, más que nada es visualizar el problema. Como bien decía Celia, es un problema serio, especialmente en Latinoamérica. Yo creo que la pandemia ha incentivado más, y aquella sensación de que estábamos lejos de estos problemas ya no va más. Los tenemos presentes, y seguramente debemos conocer menos del 30-40% de los incidentes que están ocurriendo en ransomware en Latinoamérica. Que por cuestiones legales solamente llega a nuestro conocimiento aquellos que son impacto visible, pero probablemente haya muchos más clientes que están sufriendo con esta situación, y por tanto hay que tomar conciencia. Y un poco el juego de hoy es explicarles, no cómo decirle, hay una herramienta mágica, con una varita mágica, arreglamos y ya tenemos un ransomware. No, hay que repasar primero ciertas cuestiones que no son solamente las tecnologías, sino los procedimientos y la forma que miramos nuestra infraestructura. Y además después, sí, obviamente, en el caso de prepararnos mejor para esa defensa, un ejemplo de alguna de las soluciones de VMware que puedan ayudarlos para eso. Así que, dicho eso, arranquemos. Entonces, permítanme compartir. Me confirman que están mirando ahí lo que estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí está bien? Sí. Gracias, Fernando. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Bien, entonces, como decía, lo que voy a tratar es un poco entrar en circunstancias y entender la real problemática de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de ransomware. Y lo primero que debemos entender es que esto no es trivial, primero. Segundo, que no estamos hablando de un problema que está asociado solamente a una persona que está probando. Para los que peinamos canas, los script kiddies ya no son más, estos son bandas organizadas, de la misma forma que se dedican al tráfico de armas, de la misma forma que se dedican al tráfico de drogas, o inclusive ya con connotaciones políticas, están tomando realidad, y es el efecto más fuerte que se está viendo del impacto, y que poco a poco inclusive traspasa los límites de lo meramente virtual, impactando en realidades. Por ejemplo, hace un par de meses atrás, por ejemplo, uno de los distribuidores más grandes de combustible en Estados Unidos, en la costa este, dejó de operar por varios días. Ha habido países que han estado realmente fuera de línea. Entonces, esto es serio. Y a Latinoamérica estamos hablando de impactos serios. Y esto es como para tener unos números nada más. Estamos hablando que cada 11 segundos hay alguna organización que cayó bajo ransomware. Cada 11 segundos. ¿De acuerdo? Sí, y para que se hagan una idea de esto, inclusive esto que dice Ransomware as a Service, por ejemplo, la gente de Loki, versión 3.0, ellos ya no atacan a una organización. Ellos venden el servicio de ransomware y van 50-50 con el que realmente atacan. Sí, reparten dividendos. Ellos tienen un servicio y reparten dividendos con alguien que se toma el trabajo de ingresar a la organización y utiliza su ransomware as a service. Al grado que, por ejemplo, la gente de Loki 3.0 ya tiene un bug bounty. Es decir,
yo soy un usuario de su ransomware service y detecto un bug en su ransomware, lo reporto y me pagan por haber reportado un bug. Es decir, la industrialización de esto es seria. Seria, seria. Miren solamente entre 2018 y 2021 el salto de números que hemos tenido, del daño, y no quiero saber lo que va a ser cuando terminemos 2022. Esto es una industria. Mala vida, pero es una industria. Entonces, tomarlo muy livianamente es el peor error que podemos cometer. Son bandas organizadas que tienen recursos técnicos muy buenos y que probablemente sean muchos mejores esos recursos técnicos que cada una de las organizaciones que queremos trabajar y defender. Y eso implica que cuando empezamos a entrar, y eso para entender un poco cómo hacen, 70% de estos ataques de ransomware explotan la capacidad de moverse dentro del data center. Ergo, si solo me quedo con la barrera perimetral y no tengo nada que proteja dentro, después que entraron, no los para nadie. Y utilizan. Y no es trivial, no es pongo un firewall y ya está. No, es un conjunto de elementos. Pensar, como yo digo, de abogados del diablo en circunstancias, pero miren, es sumamente importante. Explotan más. Uno de los vectores más hábiles de usar el movimiento lateral es explotar el uso del Active Directory para saltar al otro lado. Y el problema que tenemos contra esto es que nosotros hace años que aplicamos reglas de seguridad para las cosas. No somos nuevos, pero las cosas van mutando, los entornos mutan. El entorno más fuerte que ha mutado en los últimos 2 años ha sido el ingreso de la pandemia y esta alegoría de trabajar remoto. Y ha habido organizaciones que estaban preparadas para trabajar remoto y hay organizaciones que no estaban para trabajar remoto. Y hay organizaciones que no estaban preparadas a trabajar remoto y, por ejemplo, definen que una forma de trabajar es poner un servicio de remote desktop contra Internet. Y ponen un servicio de remote desktop Internet, así como se los digo, sin ningún tipo de protección. Si ustedes revisan cada uno de los incidentes que ha habido de ransomware, hay un porcentaje altísimo que el inicio fue la explotación de un servicio de RDP sobre Internet. Entonces implica que si ya tenía yo una forma de trabajo que implicaba que la gente estaba adentro, y ahora cambio un entorno con la gente está remota, las mismas herramientas de seguridad siguen siendo válidas y probablemente no, porque el entorno cambió, la forma que trabajamos cambió. Y no me puse a hablar del hecho de que hay gente que ya está utilizando cloud públicas, multicloud, no. En algo tan tradicional como un data center propio, ya la forma que está la gente operando, interactuando, especialmente el equipo de sysadmin, cambió. Y si yo no me pongo a pensar realmente en los riesgos inherentes de eso, y por tanto asociado a procesos, la tecnología no tiene varita mágica. Entonces, tenemos que repensar las cosas para poder trabajar en serio. Y cuando digo eso, también la otra certeza. No existe una bala de plata para la seguridad. No existe un producto que dice, usted instala esto y tiene un combo, un check que dice Ransomware Protect y está pronto. Tecnología es una parte del problema. Procesos y la gente son las otras dos aristas. El arista de procesos y el arista de gente es generalmente el que no pensamos. Y es que al no pensar nosotros es el que explotan más. Entonces, si no tenemos la triada bien trabajada, no es una bala de plata una seguridad. Si es mal utilizada las tecnologías, que pueden ser excelentes, si no trabajamos bien cómo son los procesos de la organización, si no tenemos a la gente, a nosotros mismos, aware de todos los riesgos que existen, somos nosotros, los seres humanos, el eslabón más fuerte y débil de la cadena. Y nos explotan. Abusan de nosotros. Vienen por ahí el último caso de Cisco, como explotaron el abuso de la confianza de usuario para tener acceso a una VPN. Es decir, le pasa a cualquier tipo de organización. Cuando yo lo miro en perspectiva, yo siempre trato de mirar este tema del ransomware no como que algo que surgió, sino va un poco más atrás. Si se fijan, acá estoy mostrando una lámina que manejaba Gartner en el año 2018, hace 4 años atrás. Inclusive si lo pensamos a pensar, ni siquiera antes de la pandemia. Y Gartner enfatizaba fuertemente con esa regla del Pareto
que si yo no cubro lo que son los basamentos de esta pirámide, principalmente los elementos que están en la base, que son los que hacen ese Pareto, si yo protejo ese 80%, si no lo hago, no importa toda la inversión que hago de soluciones avanzadas de seguridad, explota lo que está por debajo. Y eso es un tema de ciberhigiene, de plantearnos la seguridad de la información. Asumir que no es instalar una aplicación y me voy. Es estar todos los días cuestionándonos si estamos bien. Y ese cuestionamiento hoy, cuando hablamos de Zero Trust, Zero Trust no dice que no nos va a pasar nada. Zero Trust dice, nos va a pasar, pero tenemos que estar preparados. Es decir, yo me acuerdo inclusive del viejo CEO de Cisco, decía, no importa, no es que haya organizaciones que lo han tenido una brecha y las que no han tenido. La diferencia es las que saben que han tenido la brecha y las que nunca se enteraron. Es decir, no hay que asumir que somos inmunes. Implica, y ahí empieza el tema de procesos, el compromiso de la alta dirección de las organizaciones, de que la seguridad no es responsabilidad de tecnología, no es responsabilidad, sino de toda la organización, porque de vuelta, vamos a ver que cuando ingresa este tipo de ransomware, ingresa por lo más periférico que se les pueda ocurrir. No van directamente al servidor de base de datos del call center, no. Van a un usuario muy perimetral y explotan a ese usuario. ¿Es culpa de ese usuario? No. Es si la organización como un todo no está estructurada, no funciona. Ahora, cuando yo miro este mapa, yo trabajo en VMware, entonces, por tanto, quiero ver cómo calzo algunas de las cosas que van para abajo. La primera, observen esta primera parte de acá. Gestión de privilegios de administración. Si revisan uno por uno todos los casos de ransomware que a mí me ha ocurrido, explotan el derecho de acceso a la administración a nuestros sistemas. Ah, porque tiene una vulnerabilidad al entorno. Ingresan con credenciales legítimas al entorno que robaron de alguna manera. No es una vulnerabilidad del problema, del sistema. El sistema está bien, pero si yo tengo las llaves de mi casa y las cuelgo afuera, cualquiera puede usar la llave y entrar. Y es lo que está. Parece una tontera, y miren que está en la base. Si seguimos teniendo que los accesos a los sistemas críticos solamente lo tenemos con password, muchachos, el password no es seguro. Lo mínimo que tenemos que tener en los sistemas críticos es autentificación de multifactor, mínimamente. Adicionalmente a que las credenciales de acceso como usuario de un servicio nos sigan las mismas credenciales de acceso a el sysadmin para administrar la plataforma. O que, por ejemplo, no que yo pueda entrar desde cualquier lado, sino que pueda entrar desde una red privilegiada o inclusive desde un sandbox. Todo eso reduce significativamente el derecho que pueden ingresar, porque si ingresaron a mi consola de gestión, son dueños de todo, y no importa lo que haya hecho. Entonces, miren este punto, y se los enfatizo, porque la gran mayoría de los ransomware que están corriendo, especialmente en entornos virtuales, es porque usaron credenciales legítimas que le robaron un sysadmin. Si no cuidamos el plano de management, no estamos pidiendo nada, está en la base. Después que eso lo tenemos cerrado, gestionado, entendido, por ejemplo, es muy lindo tener eventos de un syslog o equivalente, pero si nadie revisa los logs, tampoco pasa nada. Es un repositorio de información que nadie analiza, eso no quiere decir nada, está la información ahí. Pero eso tampoco. Entonces la cuestión es pensar de base. Y se miran... Valde, Dale. aquí preguntan, ¿nos puedes dar un ejemplo sobre ese tipo de acceso? Dice. El ejemplo más crítico. Clásico vCenter accesado con una credencial válida que robando de la Active Directory. Ah, y cifraron los data store. No, no cifraron los data store por una vulnerabilidad. Es que corrieron un script desde el vCenter. Y así nomás se los digo. Y cuando vas a mirar, la credencial era válida. ¿Y de dónde la sacaron? De la Active Directory. Y la Active Directory está bien, sí. ¿Y cómo lo entraron? Porque entraron un usuario, que entraron a la Active Directory, hicieron un inventario, encontraron el usuario que es admin, entraron, no había ningún control de acceso a la red administrativa,
No vamos a decir que las máquinas virtuales que son de servicio vivían en la misma red que el vCenter. Exactamente. No hay que los pare, muchachos. Si Sí. nosotros entregamos las llaves, está mal. Hay años de buena práctica, documentación de cómo utilizar, en el caso de VMware, lo básico, el vCenter con el vFear. Años. Si no hacemos eso, no estamos cumpliendo la base de la pirámide, muchachos. No importa que pongan la mega solución de seguridad arriba. Si la base de la pirámide no está bien construida, explotan la base. Y miren el impacto que tienen. Y lo saben. Y lo saben. Yo después, hay unos recursitos que después los voy a poner también en el chat, que yo los tengo en la slide final, de dónde mirar buenas recomendaciones generales de seguridad y específicas para ransomware. Pero Las best créanme que esto tiene es lo que primero. leerse. Lo primero, sí. Leerse y ejecutarse. Y esas son las cosas. Exactamente. Leerse y ejecutarse. Hardening, hardening, Entonces, hardening. fíjense, la base, lo dice Celia, hardening. La segunda de la base, segmentar. No es que... Vuelvo a insistir. Ha ocurrido, y porque los conozco en directo, gente que tiene la red plana, y donde tiene el vCenter, el vFear, tiene sus máquinas de servicio. Movimiento lateral más simple que eso. Ni siquiera hay un firewall como default, no está en la misma LAN. Es que En instalan la todo por misma LAN. defecto. Todo por defecto, next, next, finish. Entonces, la arquitectura, por eso, se fijan, la primera, segmentar las cosas, separar. Desde el punto de vista de seguridad, cuando yo tomo los activos de seguridad, yo los voy poniendo en distintos niveles de riesgo o de criticidad y no mezclo todo, sino que separo. Eso de tomar los activos, separarlos, ¿de acuerdo? Significa que tiene que haber una traducción a la hora de armar la seguridad, es definir zonas de seguridad y separar las aguas. El vCenter, el vFear, en su plano de management, es lo más crítico que tienen, porque de vuelta, si ingresan ahí, tienen control de todo, no puede estar libremente accesible por cualquiera desde cualquier parte del mundo. Nota, hay vCenter sobre Internet también, ¿eh? Se encuentran vCenters entregados en Internet. Si hay RDP y hay un vCenter entregado a Internet, digamos que le estamos diciendo de vuelta, vengan y prueben. Y el Entonces, tema de de entrar vuelta. con RDP al vCenter cuando usan Windows, el Made in the Middle es un ataque súper común que todavía se usa. Para eso se crean las consolas o para eso se crean los puertos específicos, hay que usarlos. Segmentar. Fíjense que si ustedes hacen una buena planificación de instalación, un buen control de acceso, si hacen una separación de las cosas, fíjense que están en la pirámide. De vuelta, ¿les va a decir que nunca les va a pasar nada? No. Pero bajan la probabilidad y por tanto el riesgo que le pase. Porque, y ahí les da tiempo a ustedes a mirar lo extraño. Porque si yo estoy superado de eventos de logs y no veo nada, me pasan y no me enteré. Es reducir las superficies de ataque, es reducir los riesgos para que lo extraño sea muy evidente. Si no pasa como ruido, como una gota en medio de un río y no se ve. Porque después, obviamente, si yo hice mis tareas bien, sí, obviamente tengo escalas hacia arriba, y es lo que, miren que no lo digo yo, lo dice Gartner, acá está el core del problema. Sí, obviamente, dice, yo puedo mejorar esto hacia arriba. Sí, inclusive, mire que Gartner dice que hasta es opcional eso, porque Gartner dice que si uno trabaja muy bien esto, acá son instancias de mejora de mi postura de seguridad. Es un ciclo continuo. Mejoro y voy hacia arriba. Y agrego otro tipo de funciones de seguridad avanzada porque quité todo el ruido. Si quito el ruido, queda lo evidente que está extraño. ¿Y puedo atacarlo? Sí. Entonces, eso es Gartner. No es VMware. Es Gartner que dice, debemos trabajar así. Cuando yo lo miro como VMware, y lo miro en particular lo que yo hago con cuestiones de seguridad en red, trato de mapearlo esto con las capacidades que tiene NSX en su versión, no de microsegmentación, en sus versiones avanzadas que hace más de un año que poseemos, para tener funciones de IPS, funciones de NTA, de anti-malware, funciones de NDR, es decir, plantearme que tengo que pelear contra gente que va a ser complicada.
Y entonces, por ejemplo, yo digo, la segmentar. Y sí, siempre lo pudimos hacer con NSX. Tengo un firewall. Y que encima no necesita, entonces que inclusive en un entorno de red plana puede separar las cosas. Esa es la magia que hace más de casi 10 años hace el firewall distribuido. En una misma VLAN, separar, y digo VLAN porque puede ser una VLAN, no tengo que tener virtualizada la red. Después discutiremos si está bien planteada una red plana, otra historia. Pero mitiguemos el problema y después avancemos hacia adelante. Está en la base. La segunda historia, tengo formas de ver lo que está comportándose tanto en el endpoint, con los chicos de Carbon Black, o en la red, con el caso de nosotros capturar información con un IPS e inclusive de malware. Entonces tengo funciones que ya están metidas. Es decir, ¿cumple todo? No, pero péguenle que están pegando. Si hacen la buena tarea primera, después le están pegando a la segmentación de red, que es muy basal. Muy basal. Reducir. No puede estar comunicado todo con todo. Cero tras. Si nosotros no asumimos una postura, tampoco cero tras, es un combo, es una postura de gestionar la seguridad. Si yo no la asumo y sigo siendo muy liberal en los accesos, estoy invitando a otros que prueben contra mí. Y es así, es una postura que tenemos que cambiar. Las tecnologías nos ayudan, pero si no tomamos posturas de cosas muy básicas, no evolucionan. Y obviamente hay una cuarta función que también tengo anti-malware. Lo vamos a ver un poquito a detalle. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es lo que tenemos que hacer, muchachos. ¿No? Señoritas, señoras, audiencia. Ciberhigiene. Ciberhigiene. Si no hacemos las cosas básicas bien, después tenemos, entonces, si hacemos esta ciberhigiene, sacamos Pareto el 80% de los problemas. Me queda un 20%. En ese 20%, que es el riesgo residual, ahí me pongo a trabajar con funciones avanzadas de seguridad. Pero solamente después que eliminé el Pareto. Es decir, trabajo las funciones avanzadas en el 20% que me restó. El 80% lo elimino por simple higiene en mi entorno. Esto hace años que lo viene diciendo Gartner. De vuelta, no es nuevo. Estamos extrapolando cuestiones que Gartner planteó. Lo que pasa que no lo hicimos. Y así estamos como estamos hoy. Pegándonos contra la pared y dándonos cuenta, uy, tenía razón Gartner en lo que nos estaba planteando. Entonces después, cuando ustedes siguen estos adelante y siguen mirando, no porque yo me voy a la nube pública y empiezo a correr Kubernetes y DevOps. Si no le ponen el SEC en el medio, cambian el entorno, cambian las herramientas, Mitre, las técnicas de ingreso, pero la táctica va a ser exactamente la misma. Se nos van a meter en el clúster de Kubernetes, equivalente a meter Service Center, son dueños de los pods, son dueños de la información, hacen lo que quieren. El entorno no tiene nada que ver con la seguridad. Si ustedes miran seguridad de la información, no está atada a las tecnologías más. Si miran, por ejemplo, lo que es la ISO 27000, la serie, está pensado para cualquier tipo de organización, no se habla de tecnología. No estoy hablando de PCI DSS, que le dice y un WAF y segmentación de la red, que es ahí sí un cumplimiento muy dirigido a tecnología, lo que implica que PCI DSS tiene que estar constantemente actualizándose por estar muy atado a la tecnología. Estoy planteando la postura de seguridad de información, agnóstica de la tecnología. Los objetivos de seguridad de la información siempre son los mismos. Pero si cambia el entorno, cambia las herramientas que cumplen el objetivo. Ese es otro error. Pensar que la herramienta es la solución. La herramienta es solución para mi entorno en el día de hoy. Pero si el estado del arte cambia o cambia completamente el entorno, no necesariamente las herramientas que estoy utilizando tienen un sentido. Y por eso, si ustedes miran seguridad de la información, no es un one shot, es un ciclo continuo. Por eso tenemos equipos dedicados a seguridad, porque tienen que estar todos los días planteándose. Y yo me planteo y hago un análisis de riesgo, digo, este es mi riesgo residual, esta es mi mitigación con herramientas, y esta es mi postura, este es mi riesgo aceptable. El objetivo es que una vez que yo acepte un nivel de riesgo, me automejore y el próximo periodo me autodesafíe a subir, a subir, a subir. ¿Y por qué?
porque la gente que está afuera, ellos también siguen aumentando su arsenal. Esto no es estático, es desafiante. Más, uno de los problemas generales que hay en lo que es gestión de seguridad de información es el burnout de la gente que trabaja en esto. El estrés que llevan adelante. Por eso no puede ser tan manual. Tenemos que lograr que ya haya seguridad en el entorno, de buena práctica de uso, de buenas herramientas, de forma tal de que no esté microgestionando el equipo, sino que usemos las horas hombre, la gente, en buena manera y mejoremos la postura. Y ahí, si dicen, todo eso, Waldemar, no tiene nada que ver con una tecnología en particular. Eso lo pueden aplicar con cualquier cosa. Elijan la tecnología de seguridad que quieran, las que les guste más, pero esas recomendaciones aplican a todos. Esta, de acá para adelante, es cuando, cuando me empiezo a mirar arriba, sí, las herramientas avanzadas para el 20%, yo vengo a hablarles de una, que es las capacidades que tenemos intrínsecamente, lo que es todo el conjunto de elementos que tenemos de NSX. Y si ustedes dicen, no, pero NSX es microsegmentación, están un poquito atrasados, porque eso lo hacíamos hace 9 años. Desde 2017 ya tenemos funciones de firewall de capa 7. Desde 2019 ya tenemos IPS. Desde 2021 ya tenemos NDR. Entonces el conjunto de elementos que han ido evolucionando para eso han ido hacia adelante. Y de vuelta, esto es una porción del problema. Yo, por ejemplo, voy a atacar la parte de mirarlo desde la seguridad de red. Tampoco se olviden nunca de la seguridad del endpoint, que es otra historia. Que obviamente, en el caso de nosotros de VMware, tenemos el equipo de Carbon Black con sus soluciones de EPP, que tiene una porción de EDR, el complementario del NDR, y que nosotros, por atrás, ustedes no lo ven, pero hay una sinergia de información, de inteligencia que corre entre las dos soluciones, que también les permite a ustedes aprovechar lo que hacemos por detrás, aunque ustedes no tengan directamente todo el suite de herramientas nuestras. Algo, pueden tener herramientas de un tercero para complementar siempre, pero hay que mirar la película completa. Y eso, que esa inteligencia que nosotros le pusimos un branding, porque decíamos, che, ¿y qué estás diciendo? No, VMware tiene un montón de gente que trabaja todos los días, que está dedicado a eso, y no se vende eso, porque está dentro de la solución. Bueno, entonces ahora, en el último RCA, dijimos, bueno, visibilicemos eso. Eso es lo que cuando decimos VMware con Texa, es todo el equipo que está detrás de VMware, con gente de Data Science, con gente que es doctorados en todo este tema, más la solución de NDR y de Sandboxing surgió de un proyecto de Stanford, que andaba tan bien que alguien dijo, podemos hacer dinero con eso. Y eso fue la Slide, que desde hace unos años ya es parte de nuestro sistema y está embebido hoy en la solución. Pero voy a entrar no en cada una de qué hace, no, vamos a ir a algo concreto. ¿Qué hace un ransomware? Valde, ¿Cómo ahí, piensa el ransomware? Y ahí dale la pregunta, aprovechemos sí, el break. que acá pregunta David Pinchera, dice, ¿eso es threat hunting tras bambalinas? Sí. Y cada organización tiene distintos niveles de evolución, ¿de acuerdo? Lo que sí hay una evolución desde ese punto de vista, que el equipo tradicional de seguridad, que se orientaba a pensar solamente en manejar el firewall del IPS, por decirlo de alguna forma muy resumida, hoy tiene que asumir que va a ser vulnerado. Entonces, hay un equipo de ciberseguridad que muchas veces se despliega más hacia un threat hunting. Sí. Y la evolución nuestra, especialmente la herramienta de NDR, es soportar a ese equipo, a lo que muchas veces se ve como el SOC, que muchas veces tienen debido a un equipo de threat hunting. Entonces nosotros vamos a ese camino. Las funciones de NDR, inclusive las de EDR de Carbon Black, van de sentido. No es para el chico que maneje el firewall todos los días, no quiere decir que no lo tenga que manejar, pero son vistas distintas de problemas. El threat hunting se asume, me he vulnerado, tengo que descubrir qué está pasando. Y esto les permite, con la parte de NDR, ayudarlos a descubrir lo que está pasando. Sí. Por eso les digo, no es ya microsegmentación lo que estamos hablando, es mucho más avanzado. Sigue siendo seguridad, pero para distinta gente con distintos intereses, digamos, por ese punto de vista de la seguridad. Esa es la verdad. ¿Alguna otra que quede ahí que valga la pena Vale. aprovechar ahora? No, no hay, salvo que alguien quiera levantar la mano o hacer la pregunta ahora, no estaría respondido. Avancemos. Vale. Entonces, ahora vamos a pensar cómo es que funciona esto, chicos. Porque esa es la parte más dura.
Entonces yo le decía, de vuelta, no VMware, sino industria, seguridad, los profesionales de seguridad. Antes hablábamos del kill chain. Ese viejo kill chain ha evolucionado y hoy estamos hablando de lo que es el framework de Mitre Attack. El framework de Mitre Attack tiene un montón de tácticas, es decir, los pasos, vamos a decir, de que haría alguien para ingresar. Y de vuelta, eso es generalmente lo que no cambia mucho, es bastante estable, porque la rutina de que ingreso acá, me planto acá, hago esto, eso más o menos es la misma. Lo que cambia es la técnica que puede estar, que depende del entorno y de las cosas como van evolucionando. Entonces, cuando ustedes ven eso, eso después es una táctica, que es una secuencia, una técnica, explotar algo, y después está el procedimiento específico, aprovechar tal vulnerabilidad, la herramienta que hizo tal banda de ciberdelincuentes, lo que fuera. Y el tema es que cuando yo lo miro todo esto, hay un montón de cosas a cubrir, muchas, y se piensan distinto. Y para nosotros asumimos que el problema más serio que tenemos es que, de vuelta, no hay nada adentro. Siempre pensamos afuera, pero si esa barrera cae, cae y cayó. Y yo siempre lo comparo a lo que era la seguridad de los que eran los castillos medievales. Al principio yo, por ejemplo, creo que fue, si mal no recuerdo, Constantinopla cayó en 1432. Y era siglos estuvo Constantinopla y no caía. Y tenía unas murallas enormes. Hasta que llegó un sultán con un mortero, el precañón, le tiró contra los muros y los tiró abajo. Cayó Constantinopla. ¿Qué significa? Que esa barrera perimetral que se parecía perfecta, en un cambio de tecnología, volvió obsoleta. Cuando miran ustedes la evolución, las murallas medievales, en vez de ser una, son varias concéntricas. ¿Y por qué varias concéntricas? Porque se asume que el muro va a caer. Y si tengo algunas formas de defenderme, tengo la posibilidad de pelearlo. Porque si tengo un solo muro, perdí. Y la batalla hoy ya no es el perímetro. El perímetro ya cumplió y está bien tener el perímetro. Pero hay que tener cabeza cero atrás. Y si el perímetro cae, la batalla está dentro. Si no planteamos batalla adentro, no estamos avanzando. ¿Cómo es que hacen estos chicos? Y vuelvo a insistir, no van a la base de datos. Van a Pedrito, a Juan, a Walde, que es el último usuario de la aplicación menos importante que pueda tener la organización. Es decir, realmente alguien que nadie está vigilando ni está preocupado de lo que hace, y le mandan un correo. Le mandan un correo. Le mandan, y el chico, clic. Y ante el clic, primero que nada, postura, le tengo que dar clic a cualquier cosa que venga. Es decir, entrenar a nuestros usuarios que se cuestionen lo que están recibiendo. Porque podemos tener un montón de herramientas, pero ninguna va a ser 100% perfecta. Y que con que una pase, ya bastó. Y estos chicos tienen paciencia y tiempo. Van a probar, probar, probar hasta que uno funcione. ¿Ustedes creen que nos dedican? No, no. Probablemente hay muchos motores que ya tienen automatizado y atacan a un montón de gente hasta que cae uno. Cae uno y a ese lo toman. Por eso el phishing es tan notorio en este tema. Entonces, tener esa claridad es crítico. Y miren que no es menor la cantidad de correo empresarial que tiene esas capacidades embebidas. Y el chico le hacen eso, instala, el chico ejecuta, que eso puede ser un ejecutable, un Word, hay tantas formas hoy de que ese attach sea malicioso de algunas maneras, y lo que hace es que con eso plantan bandera, se me instalan adentro. Por tanto, tiene un canal de control, es decir, ya tienen un puesto de trabajo en la organización. Y ese puesto de trabajo no es en el data center, ¿no? Porque saben que los estamos esperando, sino lo más perimetral que se les pueda ocurrir. Hecho eso, siguen inmediatamente y a veces no. Esperan a veces meses en esa estación remota para encontrar el mejor momento para dar el siguiente paso. Sin embargo, ¿yo puedo lidiar con esta primera etapa? Sí, dos cuestiones básicas. Primero, detectar ese artefacto malicioso, el archivo, el attach, o inclusive, si ese attach toma privilegios para explotar dentro del sistema operativo, la solución de DDR, o si está tomando privilegios de una unidad en la red, el IPS. ¿Y eso lo podemos hacer? Sí. Primero,
Si mal no recuerdo, desde 2008 hay un framework de VMware que permite, en el caso de Bifir, poder instalar agents de tercero de la época del antivirus. Es decir, básicamente tener la capacidad para que el hipervisor, que es el que ejecuta, pueda mirar CPU memoria, pueda mirar el disco dentro de una máquina virtual y por tanto permitir que alguien procese eso. En el caso de nosotros lo que hacemos es, y estamos hablando de NSX, es robar el archivo. Lo robo. Es decir, el archivo se va a querer escribir, lo tomo. Al tomar ese archivo, yo puedo hacer un análisis muy rápido, estático, básicamente si tiene un hash que esté indicado de una UIOC, o si no puedo decidir por un análisis estático, por la estructura del archivo, si es malo o bueno, puedo tomar ese archivo y mandarlo para que sea explotado, ejecutado en un entorno seguro. Y eso es lo que hacemos nosotros con un sandbox. Tomamos el artefacto y le damos una víctima. Y no solamente que ejecute, que vea archivos, no, no. Le damos un entorno completo y le decimos, haz lo que quieras. Lo que quieras. ¿Querés cifrar archivos? Cifralos. ¿Querés cambiar registro, por ejemplo, en un Windows? ¿Querés establecer una conexión de Command and Control? Hacelo. Porque la mayoría de los sandboxes, si no se muestran bien, es lo que pasaba con los honeypots. Estos chicos se dan cuenta que es fake, entonces no hacen nada. Se comportan como un santo el archivo. Yo soy un santo, no hago nada, porque se dan cuenta que lo están monitoreando. Entonces yo tengo que darle un entorno de ejecución que realmente crea que infectó a alguien. Y lo hacemos. Y es parte de la solución que nosotros, inclusive, no le estoy diciendo, instalen, no, dame el archivo, me lo llevo a la nube, yo lo proceso, le doy carnada, víctima, e eso me permite inclusive detectar grande cantidad de zero day. Cosas que no tienen nombre todavía, pero sí. Se ponen una parquita, una camperita, un chalequito como ransomware. Tiene zapatitos de ransomware. Y pantalón de ransomware, no sé cómo se llama, pero es un ransomware. Entonces, desde ese punto de vista es una herramienta inclusive que les permite no mitigar solamente amenazas ya conocidas, sino tener alguna forma de poder pelear con eso que está surgiendo. Eso es parte de lo que hacemos. Y después que hizo eso el chico, ok, se plantó, supongamos que no tenemos protección de malware y se instaló. Se instaló en el perímetro, pero él no quiere el perímetro. Él quiere las joyas de la corona. Por tanto, va a tratar de moverse hacia otro lado. Lo primero que va a hacer es buscar que hay en el entorno hasta que descubra o puertos abiertos, y no es tontera, un RDP, vuelvo a insistir, es un vector común, explotar el RDP, o encontrar vulnerabilidades en el software que tenemos. Cualquiera de las dos le permite hacer movimiento lateral. Si agarra y hace, por ejemplo, la primera que sea una explotación de una vulnerabilidad, es decir, algo que tiene un bug y que es explotable. ¿Cuál es la solución rápida? Parchear. Yo tengo todos los sistemas operativos y todas las aplicaciones con los parches al día. No necesitas respondérmelo, ya sé que no. ¿Y qué hago? Si no parcheo y sé que tengo la vulnerabilidad, ¿me quedo esperando que no me pase nada? ¿O asumo una postura de seguridad de la información y tomo alguna herramienta que me permita tener un control complementario y que mitigue ese riesgo? ¿Y eso lo podemos hacer nosotros? Sí. Si tomamos primero las dos primeras cosas básicas. La primera, separar cosas. Si tengo un entorno de desarrollo, tiene que hablar con producción. Pero vamos de vuelta. Desarrollo tiene que hablar con producción. No, no hablan. Si no hablan, por más que hipotéticamente producción tenga una vulnerabilidad y por más que hipotéticamente no hayan tomado algún activo de desarrollo, no pueden comunicarse. Ciberhigiene, recuerden la base de lo que decía Gartner, segmentar, separar aguas. Insisto, no es segmentar la red, que es el modelo tradicional que teníamos, sino segmentar las zonas de seguridad agnóstico. Y en ese caso, el firewall distribuido en NSX es lo que hace desde hace 10 años, 2013, vamos para 10 años. No es nuevo, es lo básico. Separemos, esto no habla con esto, no hablan. No importa, si no hablan, no hablan.
La segunda es como peleo con que, Walde, sí, yo te entiendo, pero no tengo ni idea de qué permisos tengo que poner para que esto funcione. No sé. Tengo una planilla Excel que tengo todos los permisos que tengo que armar, pero como no sé si está bien, al final pongo un permit any, por si las dudas. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. ¿Cuál es el problema? No tenemos telemetría viva. Tenemos la historia, pero no telemetría viva. Más, en muchos casos no tenemos visibilidad ninguna de lo que está pasando, porque no nos da, porque a veces se conectan directamente en la misma VLAN. No hay firewall, no hay nada, se ven. Pero ¿qué pasa si yo les digo que cada vez que ustedes instalan NSX, automáticamente tienen telemetría para ver absolutamente todos los flujos que corren desde ese activo a cualquier cosa, y toda la física con el mundo? Y si yo capturo esa telemetría y lo cargo en esto que es NSX Intelligent, él se pone a pensar qué cosas tengo que hacer, y yo le puedo decir, mirá todos estos flujos, ¿me podés sugerir algunas reglas de seguridad? Sí, un punto de arranque. Y lo puedo hacer aplicación por aplicación. No tengo que atacar, no, voy a regir las aplicaciones en el orden crítico y voy cerrando, cero atrás, la lógica de cada una de las aplicaciones. Pareto, lo que hable, lo que tengo que hablar. Veo esa recomendación, la analizo, me gusta, ¡pac! Ya está. No es que esté cerrado, sino que están solamente los flujos que debieran estar. Hemos encontrado gente que tiene DNS hablando con China. Y créanme que nadie te puede explicar por qué DNS, van a buscar un DNS en China. Después lo vemos adelante por qué. Pero pasan esas cosas. Créanme que pasa. Si eso no es suficiente, la segunda es, ok, cerré. Tengo pocas ventanas y puertas. ¿Cómo sé que en esas puertas o ventanas no se coló algo que no debiera? Entonces tengo, después que ya cerré las puertas, que me quedé con los flujos que realmente debo tener, te pongo a ver qué pasa en esos flujos. Y la idea es poner un IPS, pero el clásico problema del IPS es que pongo una caja agregando tráfico con un montón de signatures y cada paquetito tiene que pasar una por una. ¡Ah! Pasó algo. ¿Qué pasó esto? ¿Y qué es? No, acá, mirá. Activó esta signature de Linux. Sí, Walde, pero esa IP es un servidor de Windows. Ah, porque lo tengo tan lejos que no tengo ni idea de contexto. Entonces, los falsos positivos de un IPS es un problema serio. Segundo, tengo todo esto. Significa que cada paquetito tiene que pegar hasta que un match. ¿Cuánta latencia le ponen en la aplicación cuando hacen? Arrancan hasta que venga el dueño de la aplicación y le dice, che, no se puede ser, hace 2 días que la aplicación no se puede usar, es inusable. ¿Qué hicieron? No, pusimos el IPS, sacame el IPS. Entonces resulta que o tengo problemas que no tengo contexto, o impacto tanto la aplicación que renuncio a protegerla. ¿Pero por qué? Porque agrego tanto tráfico, que es mucho volumen de tráfico, mucha signature, y eso no es sano. De la misma forma que agarré el firewall distribuido hace 9 años, llevo el IPS. Y pongo el IPS de vuelta adelante de cada máquina virtual. Igual que tengo un firewall adelante de cada máquina virtual. Si esa máquina es Windows, ¿tengo que cargar la signature de Linux? No. Si esa máquina es Windows y está corriendo un Microsoft SQL, ¿tengo que cargar la signature de MySQL? No. Cargo la signature que tengo que cargar. Probabilidad de falso positivo, mucho menor. Y si son pocos signatures, puede ser que el responsable de la aplicación ni se dé cuenta de la latencia que le agregue porque es mínima. Y eso adelante de cada carga de trabajo que tengan. Y sin cambiar la red. Más, tengo la vulnerabilidad, no la puedo parchear, pero sé que es explotable en la red. ¿Rezo? No. Utilizo el IPS para que él detecte la explotación y en los hechos prácticos esté haciendo un parcheo virtual de la aplicación. ¿La vulnerabilidad existe? Existe. Pero me da tiempo de protegerme inmediatamente y en mi ciclo ir haciendo la actualización del software, de la aplicación, sistema operativo. Reduzco los riesgos utilizando un control complementario en lugar de
el patch que era lo directo. No me quedo esperando que no me pase nada. Tomo iniciativa, trabajo, y créanme, no es lo mismo parchar cada uno de los sistemas operativos de las cargas de trabajo que decirle al IPS, actualizate y pon esta asignatura. Hasta en tiempos es mucho más eficiente. Pero mientras tanto, chicos, agarró, supónganse que no teníamos segmentación, entonces agarró, dijo, no es una vulnerabilidad, sino que hay un RDP. Permiso, login en el RDP. Y me planté, y 75% de los movimientos laterales son RDP. Pregunta, ¿pero el IPS lo ve? ¿El IPS ve un RDP? ¿Un RDP es un malware? Piensen, 75% de los movimientos laterales son RDP. Significa que el 75% es una aplicación lícita, usada mal. Eso no lo ve un IPS. ¿Quién lo tiene que ver? Alguien que piense que los tráficos son extraños. Cuando hacen eso del tráfico extraño, la pregunta es, ¿yo puedo analizar tráfico sospechoso? Y la verdad que sí. Pero para hacer eso tengo que capturar todo el tráfico. Ok. Bueno, pará. Tengo que poner tabs en todos lados, por mirror. No. De vuelta, NSX toma telemetría. Por tanto, puede extraer todo el flujo de información. Y de vuelta, con inteligencia, no yo, Waldemar, revisando, hacer el trabajo grueso, eliminar tráfico normal, eliminar hasta que llegue un punto que esto es realmente tráfico sospechoso. Si me quedo solamente con el tráfico así, significa que tengo que arremangarme y mirar cada uno de esos flujos que son raros para decidir si son buenos o malos. Pero ¿qué pasa si ese RDP, como RDP no tiene nada, pero en ese RDP, por ejemplo, me envolvieron un archivito malicioso? Pica, lo puedo ver por ahí. Ergo, ¿qué pasa si el tráfico malicioso lo empiezo a combinar con otra información que tengo y lo empiezo a correlacionar? Eso cuando estamos hablando de la capacidad de DNR. Es tomar la información del IPS, tomar la información del malware, tomar la información que tenía de los elementos de tráfico anómalo y tamizarlo y decirle, Waldemar, acá tenés una campaña que están haciendo esto para llegar a esto. Eso es lo que hacemos. Más, no solamente lo hacemos, el año pasado ICILab nos testió, no contra cualquier cosa. Esto que encuentran acá son campañas reales que se buscan en Mitre, se van a encontrar que son de estas gangs más activas, y le pegó, y no salió bien, 100%, cero falso positivo. Digo, ya uno dice, bueno, parece que la tecnología funciona bien, y en el último RCA, inclusive, del lado de NDR, nos dijeron que éramos los más innovadores. Y complementario a esto, para los chicos de protección de endpoint, hasta el equipo de Carbon Black salió bien para hoy. Pero es VMware. Es un VMware, pero es seguridad. Y dicen, ok, pero ¿qué es lo que quiere este chico que quiere entrar, que se me montó? ¿Se va a quedar para ahí? No, me quiere robar información, me quiere quitar información. Y los chicos roban información, no me cifran primero. Me roban la información. Y la pueden robar a través de un DNS. Me van robando los datos, me van quitando la información, me la roban, y con eso terminan después que ya tienen toda la información y tienen todo el tiempo del mundo, la cifran. Pero con las cifras tan pronto, no. Dicen, bueno, pagame un rescate. Ya no. La mayoría tienen doble extorsión. Tienen la información, ya me la robaron. Si yo le pago el rescate, no sé si me dan la clave. Y además, aunque le pague, yo no sé si la información que la tienen no la venden. Hay casos acá en la vuelta de una organización que se negó a pagar el rescate y ya está ofertado su dato para que alguien lo quiera comprar con datos de médicos de una población relevante de un país de vecinos. No estamos muy lejos. Entonces el problema es que si yo miro cada una cosa como silo, no voy a ningún lado. Entonces lo que tengo que tener es una visión complementaria de juntar toda la información en un único punto para poder entregar una visibilidad. Significa que esa cadena de eventos que van de instalarme algo adentro, movimientos laterales, el AD de vuelta, parece una tontera, no es casual que haya un AD en el medio, lo usan mucho, no van directo
aprovechan movimientos extraños para moverse la red, pero tengo herramientas para cada uno de los elementos que si además las correlaciono, me pueden entregar algo más. Pausa. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo estábamos de tiempo también ustedes ahí, equipo? No, estamos bien de tiempo. Pero no hay preguntas. No sé si alguien quiere sacar el micrófono, preguntar algo. Porque mientras hacen eso, voy a tratar de entrar en un entorno para que lo vean en vivo. Eso. Ahí está Robert Vargas, está pidiendo Sí. micrófono. Él tiene un Adelante. caso para contar, así que... Adelante. Mientras ingresa, cuenta. Diego, ¿le puedes dar el micrófono a Robert Vargas? Porfa. Sí, creo que vos también podías, pero... Me Sí, a ver. dice... Astrid. Listo, ya estoy. Ahí está. Ahí va. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Gracias por estar Sí, aquí. bueno. No, gracias a ustedes y al equipo y a Walde, que esto está genial. Sí, en efecto, tenemos clientes ya atacados. Sin embargo, la gran mayoría no tienen cultura de todos los temas de seguridad. Particularmente en mi rol me ha tocado hablar con equipos a nivel de C-levels, o sea, CIOs y CTOs y mucha gente de ese nivel, donde piensan en efecto que hay un silver bullet para esto. Y en efecto, yo pasé la mitad del tiempo que tú tuviste en explicando estos temas, no tan al detalle, y pues mientras más avanzaba, el cliente se estresaba aún más, o sea, no estaba al consciente de lo que estaba sucediendo, y pues estaban hasta dispuestos a pagar en función del desespero. En este orden de ideas, el tema es muy largo para abordar, particularmente son clientes que tienen VMware, pero no tienen las versiones mínimas de solamente hipervisor y para de contar. ¿Cuál crees tú que sea la mejor recomendación para abordar esto? Creo que tiene que ver un poquito tal vez hasta con soft skills y recomendarlo para hablar de esto por fases, porque así lo distribuí yo. Pero sí te ha tocado hablar con clientes de esta forma, pero tampoco que entren en un pánico y en un desespero donde dicen, no, pues que ya yo no tengo nada que hacer porque todo ese punto de la pirámide literalmente tengo vulnerabilidad por todos esos lados. Porque pues me ha pasado en los clientes que definitivamente se desesperan y se sienten abrumados por toda la cantidad de vulnerabilidades que tienen alrededor. Vale. Sería eso, gracias. Bueno. No, gracias. Muy buen planteamiento. A ver, yo estoy contando un relato de lo que deberíamos llegar a tener. Pero lo que tú planteas, Robert, es totalmente plausible. No todo el mundo puede llegar inmediatamente. Y dependiendo del nivel de madurez de la organización, general de IT, en particular de seguridad, sí se pueden sentir abrumados. Entonces, lo primero, yo siempre digo, seguir por órdenes. No plantar toda la historia completa. Desde el punto de vista de planteamiento, sí, pero crear un mapa de evolución de la organización. Y si vos te dedicas al tema de consultoría, justamente es el espacio en los cuales nosotros como consultores podemos ayudar a los clientes para evolucionar. Entonces, la primera, por ejemplo, es, ok, yo tengo estas funciones avanzadas. ¿Cuál es la primera? Segmentar. Pero segmentar. El Pareto. Y si tú tienes un cliente que tiene BIFID, puede instalar NSX. Sin más. Pero, ¿y usar el firewall distribuido? Sí. ¿Y la red cómo está? Lo que decíamos, puede ser que después discutamos cuál debería ser la buena práctica, pero mitigo con otro control compensatorio. Entonces, segmentar es lo más rápido de llegar, lo más simple de llegar, y lo más costo efectivo, porque si el cliente tiene una base virtual con un porcentaje importante de sus activos ya virtualizados, el impacto de usar segmentación es notorio. La segunda es que generalmente muchos de estos procesos son manuales. Entonces, si yo puedo entregar una herramienta que, por ejemplo, segmente y ayuda a segmentar en forma rápida y que permita mantener eso hacia adelante,
te permite dos facetas. O permite tener un recurso que puede ser tú o el equipo que colabora con el cliente para tener un residente que le asista en ese trabajo y que potencialmente pueda entrenar y evolucionar y acompañar al cliente, o tomar una persona, si el cliente quiere, para que se entrene eso. Eso depende también del tipo de organización, ¿viste? Si estás con estas organizaciones que son muy pymes, que tienen apenas colaboradores para su negocio, generalmente es el espacio en los cuales los consultores de seguridad pueden asistirlos y darles ese offload de tarea. Pero para ustedes como consultores, tener una herramienta que genere rápidamente esto, también les facilita el trabajo. Entonces, segmentar. Siempre segmentar. Y la forma más de empezar a hacer algo. Y la ventaja que tiene es que se puede empezar rápidamente y que inclusive, si utiliza la parte de Intelligent, te puede asistir en definir las cosas básicas y podés ir evolucionando. Y podés, aunque no sea lo más sano como está ese despliegue, mitigar problemas. Y después vas evolucionando. Porque a medida que la organización vaya entendiendo, lo logras. Esto suponiendo el lado de aplicación. Obviamente hay una vertiente de las buenas prácticas de cómo consumen, cómo los usuarios acceden a la información, que es el ecosistema muchos, este es el pedacito, digamos, de cero atrás en la aplicación. Pero sí, segmentar primero, segunda etapa, el IPS, y tercera, ya cuando evolucionó realmente el cliente, la función de Advanced Protection, que es básicamente el NTA, el sandbox y el unidad. Evolución, pasos, que el cliente sienta que está haciendo algo y que va evolucionando, no que quiera hacer todo, no funciona. Esa es la más clara reunión y te explico que yo lo hago, trato de verlo de esa manera. Pero es muy buena pregunta, porque es el desafío más grande que tenemos, especialmente en Latinoamérica, que hay muchas pymes. Dicho eso, no quiere decir que, si preguntan alguna cosa más, una demo. Veamos cómo es. Vieja querida consola de NSX, que alguno que haya estado por aquí en la vuelta y ya me ha escuchado, conocen. Me voy a centrar en un solo tab, que es el de seguridad. De vuelta, todos estos componentes de seguridad podrían, especialmente todos estos componentes que son distribuidos, ser utilizados sin virtualizar la red y por tanto aprovechar la red tal como está en el cliente. Piensen en eso, aprovechar la red tal como está e igualmente arriba hacer seguridad. Y yo tengo un montón de elementos que tengo acá. Entonces, y tengo acá que yo puedo mirar, por ejemplo, para hacer un dashboard rápido, lo que ha ocurrido. Y se fijan, campañas, eventos, ¿qué es esto, Waldemar? ¿Qué me estás? Vamos por partes. Yo puedo, por ejemplo, lo que hacemos al principio, me ingresan con un archivo. Yo puedo mirar lo que pasó, los archivos que han ingresado, sí. Puedo mirar y puedo encontrar, por ejemplo, acá un archivo real. Ah, esto es un archivo, de tal origen a tal, y puedo tener el reporte del archivo, en la cual tengo la información, que puede ser un análisis estático, que me permite tener estos hash como IOX y utilizarlos en alguna herramienta que yo quiera. Sí. Quiero ponérsela a alguna otra herramienta que yo tengo perimetral, sí, llévatela. La información está acá. Esto es inteligencia que yo puedo aprovechar. O inclusive puedo ver el reporte de esa ejecución que yo le decía, esa víctima, esa carnada que le di, en la cual trato de alinear cada una de las acciones con las tácticas y técnicas que habitualmente uno mira. Y ven que ejecuta y dice, yo emulé un entorno Windows 10, emulé un entorno Windows 7, no porque no haya otras cosas, sino que claramente por volumen y porque la mayoría de los ataques toman eso. Inclusive muchas de las técnicas que hoy hay en otros sistemas operativos a veces explotan que pueden ejecutar binarios de Windows. Por lo tanto, cubre gran parte de la historia. Lamentablemente es así. Y como decía, en este caso particular, sí yo tengo un nombre particular al ransomware, porque lo conozco, lo reconozco. Pero si eventualmente es alguien que nunca vi, pero su comportamiento con las técnicas y tácticas me lo reconocen, tengo un archivo malicioso que potencialmente podría ser un ransomware. Nota. El lab está hecho para que haga, porque si no, no se ve nada. Podría pararlo, pero acá estoy tratando de visualizar. Primera parte. La segunda parte, me tratan de mover lateralmente, explotar algún permiso lícito, no lícito, lo puedo visualizar de vuelta. Sí, me fijo y, por ejemplo, déjenme elegir a alguien acá, en la vuelta. Acá, vamos a ver, este chico, el este blue. Entonces, este blue es una vulnerabilidad que tiene el viejo SMB de Microsoft, que se puede explotar por movimiento lateral,
y que inclusive está asociado a un SB. Es decir, ¿se acuerdan? Me decían el equipo de Threat Hunting, que también podría ser el equipo de Threat Intelligence. Yo tengo acá los links directos para ir al CVE. Si no tengo idea de lo que es un Etherblue, me lleva a entender lo que es esa vulnerabilidad y cómo me la están explotando. ¿De acuerdo? Más, si quiero, y si yo estoy trabajando en esa vieja historia del kill chain, ahora evoluciona al Mitre Attack, lo puedo asociar a las que son las tácticas, que es movimiento lateral, la página de Mitre, o también lo puedo asociar a la técnica en particular, que es explotar un servicio. Y esta información no es VMware, ¿eh? Esto que estoy viendo es la página de Mitre, es información colectiva de la industria de seguridad. Entonces, si se fijan ahí, yo lo estoy utilizando la herramienta y lo estoy ayudando, en el caso de que no conozcan el detalle, a entender lo que está pasando. Pero cuando hago eso, ok, ya vi el malware, veo la explotación, pero son eventos aislados. Inclusive, por ejemplo, si yo le digo, mostrame si hubo tráfico extraño, de vuelta, tráfico de aplicaciones ilícitas, pero de un comportamiento no esperado, yo puedo ir hacia atrás y ver varios reportes. Pero si yo me quedo con esto solo, estoy viendo algo que es el caso puntual, pero ¿y cómo sé si esto es aislado o es parte de una sola historia? Y ahí es cuando yo agarro y todo este elemento, que esta primera parte es muy orientado al equipo de operación tradicional de redes de seguridad, y me traslado ahora a una vista más de threat hunting, a una vista más de SOC, en la cual, de vuelta, para mantener una coherencia, más o menos lo que pasó en los 14 días, agarra esta plataforma y junta toda la información, la va tamizando por diferentes fuentes desde Machine Learning Attended a Machine Learning Atendido, donde nuestros equipos de Data Science van ajustando las perillas todos los días, y me dicen, Waldemar, no hay eventos aislados, tenés 2 eventos arriba que te están haciendo algo. Ah, hay dos. Y eso es lo que se llama campaña en terminología. Entonces, por ejemplo, en esta campaña, yo que sé, voy a elegir, dejamos esto. Esta campaña me dice las cosas, por aquí, estas etapas son las tácticas de Mitre, ¿de acuerdo? En particular, y me dice cuáles tácticas están siendo utilizadas en este entorno. Me reporta cuáles son las amenazas que están explotando y quiénes son las víctimas. E inclusive, si eso no es suficiente, me muestra el simbolito de la casita, soy yo, lo que quiero proteger, y me muestra el atacante. Y me muestra que efectivamente, ¿se acuerda que habíamos visto en el IPS el Etherblue? Ah, entonces está utilizando el Etherblue para moverse. Sí. Y también sé que capturé un archivito, lo mandé en el sandbox y lo analicé, y sé que es malicioso. Más, en particular, supe que ese archivo es de un DarkSide. Y después veo que me robaron la información con DNSCAT. ¿Se acuerdan que yo les mostraba el DNS? Tengo el mapa. Es decir, ya no es que estoy mirando las alertas separadas, aisladas, sin contexto de cada una de las herramientas, que cada una tiene una razón de existir. Recuerden que las necesitan a todas. Pero si yo no hago más nada de eso, acá tengo la visión de eso. Más, inclusive, puedo tener el timeline desde cómo comenzó esto. Y efectivamente me encuentro que empezó por bajar un archivo. Y cuando digo mostrarme los detalles, me vuelve a traer la información, me vuelve a traer el reporte y cómo fui consumiendo. O si no, por ejemplo, si yo no quiero ver ese detalle, puedo ver cada uno de los incidentes. Miren la cantidad de información que tengo. Pero volvamos a la campaña para tener un orden. Entonces yo tengo la campaña, tengo una secuencia, tengo el archivo que se ejecutó. Le puedo pedir, dame el dato de ese archivo. Cuando hago eso, se fijan, tengo un reporte. ¿Y ese reporte qué es? El mismo reporte que estábamos viendo hace unos minutos, en las cuales yo les mostraba los IOC que tenía y la ejecución del exploit en ese sandbox que tengo. Ergo, yo puedo tener la misma información, exactamente la misma. Pero ahora, pensada para el equipo de threat hunting de SOC. Y después puedo ir viendo cómo, por ejemplo, se ha ido moviendo lateralmente, ver, por ejemplo, que disparó alguna alerta de signature, y veo que es esa signature que disparó, la traigo y me encuentro, mira, un command and control de DNS, ya habíamos visto. O, por ejemplo, si yo tengo acá el amigo de Etherblue, mira, acá está el amigo de Etherblue, le pido la signature, cuando le pido la signature de Etherblue, le pido, dame los detalles, ven que inclusive me dicen el MS de Microsoft, el reporte, y me vuelve a traer la información que es un movimiento lateral, y el CB, el mismo CB que estuvimos viendo. Entonces, si se fijan, de vuelta, ¿es la única herramienta que van a necesitar en la vida para protegerse de los ransomware? No.
Pero solo con la herramienta de NSX tienen una evolución, por lo menos para enfrentar en el caso de entornos BIFIR. Hay historias para no entornos BIFIR, pero lo dejamos para otro día. Pero para los entornos BIFIR, la ventaja de poder insertar esto sin modificar sustancialmente nada del entorno. Entonces, por eso la simplicidad, el 80-20. Poder atacar esto significa que yo puedo evolucionar. Igual de Marte, ¿y dónde quedó el firewall distribuido de la microsegmentación? Acá está. Yo puedo, sigo teniendo la microsegmentación, sigo la misma historia. Puedo trabajar más. Yo les decía que yo puedo ayudarme a crear estas reglas. Si voy aquí, yo puedo tener el mapa de todas las aplicaciones que están corriendo. Y puedo tener una retención de tiempo para ir analizando todos los flujos que hubieron en el entorno. Pero esos flujos son muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿podemos reducir esto? Sí. Yo puedo, en vez de estar mirando todos los objetos, decir, mostrame, yo qué sé, los flujos de todo lo que es la aplicación de producción. Entonces, me remapea todo eso. Y si esto les parece bien, yo puedo inclusive mirar por cada uno de los links y entender qué tipo de flujos estoy viendo, de quién a quién, el tipo de aplicación, no solamente el puerto TCP/UDP, sino la aplicación per se, en capa 7, y por tanto, como tengo esa visibilidad, estos rojitos significa que están aprovechando una regla muy permisiva de algún any y que permiten trabajar, mientras que este verde que estoy acá es porque hay una regla específica en el firewall que está permitiendo ese flujo en particular. Cuando yo lo miro de este lado, este chico es capaz de crear recomendaciones, y en esas recomendaciones, por ejemplo, decirle, bueno, ¿y a quién estás analizando acá? Y me muestra específicamente un entorno de analicé, y yo puedo tomar estas recomendaciones y hacer que estas recomendaciones, por ejemplo, si a mí me hacen coherencia, es decir, hacen el trabajo grueso por mí, yo las puedo impactar en el firewall distribuido. Ok, entonces esa es la primera etapa. Entonces, si se fijan, firewall... Ahí te pauso un ratito porque hay una consulta justamente. Adelante. Dice, si mi red está segmentada en VLANs y VXLANs y seguridad en Layer 2, Layer 3, desde mis switches, ¿vale la pena agregar una microsegmentación con NSX? La segmentación de red en capa 3 es plausible en VLANs, perfecto. Pero una segmentación en capa 2 basada en VLANs, ¿qué estamos haciendo? ¿Por security? Porque un switch no es un firewall. No es stateful. Recuerden que esto es un firewall stateful. No es una lista de acceso. Porque un switch es una lista de acceso. Un switch no es un firewall. Es una lista de acceso. No hay análisis de estado. No hay análisis de aplicación. Como mucho reconocerá un puerto TCP. Yo estoy acá teniendo reglas para decir TLS 1.2 y 1.3 sí, TLS 1.0 y 1.1 no. Y eso no es solamente TCP, es subir la vara. Realmente, si no tienen algo de inteligencia avanzada de seguridad, a nivel de capa 2 directo, tienen poco. En un firewall de gateway, los comparto ustedes, porque básicamente nosotros agarramos el firewall de gateway y lo destruimos. Pero en el segmento plano, en lo mío de broadcast, la comunicación no pasa por ese firewall de gateway. Y una lista de acceso no es un firewall stateful, y menos que menos un firewall avanzado. Coloquialmente, ustedes están teniendo un Next Generation Firewall delante de cada máquina virtual. Cuando miran el estadio completo, eso lo pueden tener. Es un switch, no se los va a dar. Y dicho sea paso, el switch ve lo que llega al switch. Lo que pasa dentro del host BIFIR, no lo ve. Y ese es donde está el problema. Este es el switch de acceso, no el que está afuera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, algo? No, ¿Comentarios? no hay nada más. No sé si alguien quiere levantar la mano, decir algo. Parece que no. Acá, Seguimos. la propaganda. Este es simplemente para cerrarlo, por si a alguno se le ocurre. Lo que hablaba hoy. Yo estoy muy centrado en lo que era parte de seguridad de la red. Y como decíamos, esto tiene muchas aristas.
En el caso complementario, usted también tiene que pensar en el endpoint. Para nosotros que somos VMware, esto lo vemos con las soluciones de Carbon Black. Entonces, se pueden complementar, sí, más información, vuelvo a insistir, de telemetría, de inteligencia, que se comparten. Por ejemplo, Carbon detecta algo, esa información va al data lake, lo que llamamos VMware Contexa, y eso provoca que, por ejemplo, del lado de NSX tengamos una actualización de una signature para el IPS. O, por ejemplo, Intelligent, si ustedes tienen el Carbon Black, si yo agarro y veo el proceso de una web tool, le puedo preguntar si ese proceso, qué reputación tiene a Carbon Black. Entonces, hay todo un trabajo sincronizado, de vuelta. Y también otro detalle, y quiero que me escuchen bien. No es uno o el otro. Son dos formas distintas, por ejemplo, de ver las cosas. Si solo nos centramos en el EDR, la gran mayoría de esos EDR significan que instalan agentes en el sistema operativo de la máquina, física o virtual. Por tanto, ejecutan en el mismo ring de ejecución del sistema operativo que están protegiendo. Los atacantes lo primero que hacen cuando toman un sistema operativo es apagar todas las herramientas de seguridad. Por tanto, hay que asumir esa posibilidad y tener otro control en otro lado que pueda permitir pelear. El NDR. La red es suficiente para proteger en gran mayoría. Pero si hay cuestiones tricky que se hacen dentro del sistema operativo, yo en la red no las veo. Por eso la solución de endpoint importa. Son dos aristas, no es una o la otra. Si queremos hablar bien de las cosas, tenemos que preverlas ambas. Por eso esos tonos de verde implica que, visto Mitre, cada una de las soluciones tienen fortalezas y debilidades en cada una de las tácticas que estoy trabajando. Pero si las combino las dos, sea cual fuera la que utilicen, ahí trabajen. No se queden con protección de endpoint. Créanme, no es suficiente. Pierden espacio de protegerse y vuelven al problema de castillo de muro único. Cae el EDR y no hay más nada, se entregaron. Acá después, en todo caso, después lo podemos compartir también en la página del IMAC, pero hay muchos recursos que se han escrito con el tiempo. Algunos, si se fijan, son más generales a cómo trabajar cuestiones de Zero Trust genéricas y cómo en ese Zero Trust genérico aprovechar cada uno de los componentes de VMware y después inclusive en particular, hay algunos recursos que hemos nosotros trabajado. Si me dejan un segundo, creo que yo lo tengo por acá, algunos de estos links y ya los meto en el chat. Sí. Déjame un segundito y hagamos ya el 2x1. Ahí ya les dejé estos links que están ahí, por si a algunos les interesa, ya pueden utilizarlos. Es información pública y esta parte primera es cómo hacer las cosas bien. Eso es fundamentalmente. Inclusive en detalle aquí, cómo pensar todo esto en forma holística, no como herramientas. Ahí no sé si alguien tiene una pregunta, duda o algo. Y por ahí está... No, tenemos una visita ilustre ahí, Dos Armando. consultas, Waldemar, no sé si se podrá. Llegamos. Son rápidas. Sí, adelante, ya. Son rápidas. La pregunta principal es, si yo ya tengo una solución de XDR, ¿se integra o se puede integrar con esta solución? Esa, punto número 1. Punto número 2. Si tengo tantas vulnerabilidades que hay dando vueltas con respecto a SXI y aledaños, ¿no? Que cada vez están populándose más. La solución integral que tenemos de VMware permite anticipar cualquier tipo de amenaza de esas características, más allá de si parcheo o no el SXI. Esas son las dos preguntas que tengo para ustedes. Muy buenas preguntas. La primera. Gracias. No, tranquilo. La primera. Si alguien estuvo mirando la sesión de RCA Conference, de lo que es nuestro VP del business group de Network and Security, Advanced Security, que nos combina los dos,
Tom Gills, que combina todo el equipo nuestro que hacemos la parte de seguridad de NSX con el equipo de Carbon. Estamos bajo la misma cabeza, que es Tom Gills. En la presentación, Tom Gills justamente expresaba que nosotros nos hemos unido a la XDR Alliance. ¿Para qué? Para compartir información. Sí, nosotros estamos trabajando con lo que está haciendo XDR Alliance, está buscando una forma de crear, digamos, un formato, una primitiva que permita a todos los fabricantes de la industria, todos los proveedores de la industria de seguridad que estén enfocados en esto, en EDR, en EDR o en ambos, poder intercambiar información. Entonces, desde ese punto de vista, de la misma forma que XDR Alliance está en ese compromiso, nosotros somos parte de su compromiso. Es decir, el target es ese. Por eso yo digo, utilicen la herramienta que quieran. El objetivo de la XDR Alliance es que exactamente los clientes puedan elegir y que dependiendo de la herramienta, esas herramientas, aunque fueran de terceros, se puedan combinar. Me decís, ¿está hoy? No, pero es el camino. Por algo existe la XDR Alliance. La segunda. La tarea fundamental, yo creo, especialmente en los entornos VMware, ¿de acuerdo? No por el lado de ransomware en particular, porque la mayoría de las acciones que se ha habido de los ransomware, los SXI, no es una vulnerabilidad del SXI. Lamentablemente es porque ingresan al vCenter y ahí hacen lo que quieren, o, por ejemplo, no me acuerdo, tienen un SSH habilitado en un BIFIR, y resulta que ese BIFIR, porque alguien lo deja, va a internet, se baja un script Python, no es culpa del SXI, pasan esas cosas. Lo que sí puede ser que hay casos particulares, como todo en la vida, que van habiendo necesidad de hacer patch. Recomendación, protejamos el entorno de administración. Insisto, si yo tengo un vCenter, tengo un BIFIR, tengo al lado el amigo de NSX Manager que también gestiona esto, todos esos son puntos críticos. Si alguien ingresa ahí libremente, hace destrozos. Podemos tomar, sí, la llave de la casa la acabo de dejar afuera. Entonces, eso es fundamental. Por eso, por ejemplo, esta parte de acá, que dice cómo hacer la infraestructura de servicios, es las buenas prácticas de prepararnos para el peor escenario. Si nosotros preparamos las buenas prácticas para el peor escenario, ¿no vamos a eliminar la vulnerabilidad? No, pero reducimos el riesgo que se aprovechen de ello. Y nos dan tiempo a nosotros para, por ejemplo, hacer un patch. Entonces, estas herramientas que yo estoy hablando acá de NSX como tal, esta herramienta es para proteger las cargas que están corriendo en el entorno virtual. ¿Es suficiente? No. Además de eso, hay que proteger el propio entorno y eso, buenas prácticas. Sin unas buenas prácticas, no importa lo bueno que tengamos adelante, la pirámide se nos mete por abajo y nos toman el control. ¿Alguna pregunta más, duda, algo? Porque ya hace rato que vengo hablando y ya voy a tomar un poquito de agua. Sí, toma, tranquilo. No, no hay nada más. Creo que la verdad que está súper claro todo lo que explicaste y bueno, recalcar muy importante el tema de los best practices, hardening, proteger el entorno de administración. Yo creo que ahí está la base de todo. Todo partió con un password. Y que no solo un password es suficiente, ¿verdad? Que tiene que haber multifactor authentication, utilizar aplicaciones de seguridad, varios perímetros, no solamente uno. O sea, eso es lo que en síntesis vamos sacando de todo esto, ¿verdad? Yo quiero agregar un comentario ahí que parte lo dijiste en el chat, Celia, que al final cuánto vale la información para la organización. Y hay un dato importante, que hay métricas de estadísticas de empresas, que hay empresas que por ahí dicen, ok, mi información vale, o sea, vamos a decir 100. Implementar VMware me sale, por decir algo, no sé, 150. Entonces, si me toca el ransomware, yo pago el ransomware. Pero la estadística dice también que hay más de la mitad de los casos que pagan el ransomware que no le pueden desencriptar los datos. Entonces, es importante también que la empresa, si dice, ok, si me llega a pasar, pago y listo, no te garantiza el pagar que te van a desencriptar los datos. Entonces hay que tener eso también en cuenta a la hora de plasmar en la organización la necesidad de una herramienta para protegerse o prevenirse,
y después también para recuperarse, porque si bien estamos haciendo inversiones para prevenirse, para protegerse, como presentó Valdemar, también están las de recuperación, que puede presentarse el otro día, pero están las de Claro. recuperación una vez que te pasa. Otra Porque, lista importante. porque también Y dijeron vamos a es, hablar del ransomware desde ese lado. Sí. Ahí porque empezamos a también hablar dijeron del no es cyber. solamente si me va a pasar, o sea, pasar te puede pasar y te va a pasar el Va a tamaño de la pasar. empresa que sea. Entonces, es importante eso porque hay que tener en cuenta todo, la prevención, la recuperación y el pagar no te garantiza la devolución de la información. Sí. Y como Sí, dice de John, hecho, John Monsalve, dice, tampoco el pagar te garantiza que no te vuelvan a atacar. De hecho, te hace víctima probable, porque si pagaste una vez vas a volver a pagar. sí, Y de hecho entonces van a volver a atacar. ahí le sumas a la cyberhigiene o a los cyber threats, le sumas la cyber resiliencia, que era lo que hablábamos, Sí, Celia, el otro día. perfecto. Sí, Sí. así Da es. para otra charla de otro día, pero por ejemplo, el Sí, punto que no, esto plantean da del punto para... es, pero piensen así, si todo esto que tenemos no funciona y tenemos que recuperar, ¿no? Y tengo backups, ¿puedo estar tranquilo que los backups que tengo no backupié también el malware que me explotó? Claro. Entonces hay Así que es. aplicar buenas Hay prácticas. toda una arista ahí. Ahí hay una Pero cadena para de otra cosas que charla, vamos a para ver. otra charla. Exactamente, yo Pero creo que sí, vamos a esto encadenar es otra un charla con este tema. pedacito. Exactamente. Esto es un pedacito, pero sí hay más historias para tener en cuenta. Tal cual, tal cual. Buen punto. Bueno, claro, ahí dicen, además pagar el rescate, seguir financiando la operación del atacante, tal cual. Y por eso Sí, existe que ese el es problema serio. ransomware as a service, tal cual. Así es un negocio, Búsquenlo porque es real. es Es un un negocio. negocio. Hay empresas dedicadas a eso, o sea, es legal casi que tienen una Eso una también razón social, legal, o sea, No. gente con sueldo. Sí, piénsenlo de esta manera. Hoy por hoy, el dinero que se mueve por todo lo que es ciberdelincuencia y ransomware es cada vez más presente. Rankea, según la estadística, en el rango de tráfico de armas y de drogas. De ese nivel estamos hablando de dinero, de recursos monetarios. Y particularmente muchas de las mafias que se dedicaban a, digamos, delincuencia presencial, por decirlo de alguna manera, con la pandemia mutaron a esta delincuencia remota. Por eso es el rampart tan alto del ransomware en la pandemia. Ya no podían atracarte, robarte en físico, te lo roban virtual. Entonces, Exactamente. muchos de esos recursos que estaban orientados a otro tipo de delincuencia, estas bandas lo reorganizaron y lo utilizan más. El tema de sueldos, el otro día, creo que fue Nat Geo, si no me falla la memoria, un interesante documental del tema de ransomware y la situación en Rusia. Y cómo aprovechan estas bandas realidades económicas de un país con altos skills profesionales, de que gente que no logra obtener un trabajo honesto que le permitan vivir, estas bandas lo detectan y le ofrecen ganar dinero a través de ellos. Y eso no es trivial de solucionar. Entonces, Exactamente. ese documental estaba muy, muy bueno, porque mostraban gente, inclusive profesionales de seguridad, que se dedican a proteger, ellos mismos reconociendo que muchos de los puede ser el vecino, porque tiene una realidad en que no encuentra otra vía Sí. laboral y tienen grandes skills, y lo O saben. sea, eso es, virtualizaron lo que ocurre normalmente físicamente. Que se van a los barrios carenciados a recoger gente de los narcos y le ofrecen cuidar a la familia, darle plata, todo el tema. Bueno, esto lo virtualizaron. Esto lo virtualizaron. Sí. En la Lo vida, virtualizaron. Sí. Y lo tenemos ahí. Sí, por eso mismo, no es trivial el problema que está. es una Exactamente. analogía de la situación. Así es, Sí, exactamente. pero sí. Bueno, y por supuesto, ninguna herramienta, ninguna solución única es capaz de proteger todo. O sea, acá tiene que tener un trabajo en equipo de soluciones, de equipo de personas, de diseño de estrategias y todo junto, mezclado en la licuadora, y eso es lo que funciona, por lo menos aguanta, digamos. Pero una sola herramienta no es imposible que haga todo el trabajo. O sea, acá hay un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta. Best practice y hardening.
Sí, ayer lo hablábamos en una sesión donde era como la cerrajería antigua. Los cerrajeros dicen que no hay ningún candado, ninguna chapa que no sea posible abrir. Solo es un tema de tiempo. Exactamente. Así de simple. Entonces, cuanto más trabajo y tiempo le hagas perder al atacante, mejor. Eso nomás es, Así es. al fin y al Sí. cabo. Te da tiempo a responder de vuelta a las murallas concéntricas del castillo medieval. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Walde, por tu sabiduría. Gracias a todos los que participaron, que se quedaron hasta el final, prácticamente se quedaron todos hasta el final, así que estuvo súper interesante la charla, aprendimos muchísimo. Y bueno, nos queda un montón de cuestiones, de preguntas más para pensar y por supuesto para aportarle a nuestras empresas también, ¿no? de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que afrontar estas cosas. ¿Cuál es abre la conversación, digamos, por lo menos. De ahí, brainstorming. Sí, oye, y invitarlos a que planteen temas, siempre lo decimos en Sí. todas las sesiones. Cuéntenos qué cosas les interesaría revisar, qué cosas les interesaría ver. No solo específicamente de VMware, claramente tenemos grandes speakers como Valdemar, pero sí también podemos buscar y conseguir recursos para tener otro tipo de charlas también dentro de lo que es el relacionamiento a VMware. Así que regístrense siempre la existencia de aquello para que podamos ir haciendo la comunidad más grande. Exactamente. En vmook.com pueden ir a buscar la comunidad de Chile y se registra. Ahí Diego dejó el link hace rato en el chat. O vmook.com directamente si no quieren hacer scroll. Sí, Vayan a... en la comunidad nos pueden escribir en el Twitter, en el Slack, ahí dejé los links, escríbanos por el canal que más les acomode. Muchos de ustedes deben tener también nuestros contactos directos también, así que nos pueden escribir directamente a nuestros WhatsApp, no hay ningún problema. La idea es traer estas sesiones con información, como les decía, de usuarios para usuarios, son tecnología e información que a todos nos pueden servir para ampliar un poco más los conocimientos. Así que de nuevo, gracias por asistir, como lo dijeron los chicos, gracias Valde por tus conocimientos una vez más. Y eso, si tienen alguna duda, algo que quieran comentar, también los podemos desbloquear, así que... Creo que están... A ver, gracias a todos. Nos están agradeciendo, no, gracias a ustedes por venir. A ustedes, listo. Si no se conectan, no hacemos la sesión, así que gracias a ustedes. Exactamente, para ustedes. Aplausos. Ustedes le dan vida a esto. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, con esto damos por finalizada la noche y pueden ir a disfrutar de su casa, de su familia, de su vida, a seguir para adelante. En el próximo VMAC que vamos a estar también comentando en las redes y también por LinkedIn, así que lo esperamos en la próxima. Y, muchas gracias. Oye, y estén atentos los que todavía quedan a los otros VMAC de los otros países. Hoy día nos acompañó Orlando de Argentina, del VMAC de Argentina, y también están haciendo sesiones constantemente, así que atentos ahí a las noticias de la página. Hay varios, sí, hay varios, los temas a veces no se repiten, entonces es bueno estar escuchando los otros VMAC también. Exactamente. Y la próxima semana vamos a tener ya en la página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, la sesión, para que se repitan el plato. Y además ojalá nos ayuden a compartirlo también en las redes, esas grabaciones, para que todos lo vean. Y estén atentos la semana próxima, VMware Explore. Va a haber novedades, como siempre. VMware Explore, exactamente. Estén atentos. La Ojalá semana que viene varias personas puedan ir también, ¿verdad? Ahí están los spoilers. Si no, no voy a dar spoilers. La semana próxima. Sí. Eso podríamos hacer una sesión post-explore de lo que puedan ser. Como lo hicimos el año pasado. El año pasado con todos los líderes de la TAM, vamos a hacer lo mismo con lo que pasó en el Explorer. Así que ahí le vamos a contar qué pasó. Dale. Bueno, buenas noches a todos, cuídense mucho y hablamos. Bye. Bye.